Winnicott Chile, al diplomado en clínica winnicottiana por esta instancia. Yo creo que es súper importante fomentar y fortalecer espacios de pensamiento clínico, y pensando en las palabras que le escuché ayer al doctor Sutton, él dijo ayer en ICHPA, traducir a Winnicott del inglés al inglés, ¿no? Que para mí tiene el significado de pensar como pensaba Winnicott y traerlo a nuestra actualidad, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy lo que voy a hacer es presentarles a un niño y a una terapeuta de ese niño, que fui yo, pero que ya no soy yo en cierta forma, ¿no? Que fui la yo que comenzó en su trabajo clínico. Quise hacer una presentación bien como limpia de teorizaciones, como en el espíritu de que pueda el doctor Sutton presentarles lo que él piensa respecto de lo que yo les voy a exponer aquí hoy, ¿sí? Y dado que este es un trabajo que yo le mandé a él para que él lo pudiera pensar y presentarles algo, lo voy a leer, que es algo que no hago habitualmente, pero que creo que va a servir para este intercambio. Bien, entonces esto se llama Teniente Jack me copia, Cuerpo e Historia en la terapia de un niño de 5 años. Para esta instancia académica y clínica tan especial, he elegido compartir con ustedes un caso también muy especial para mí, pues se trata del primer niño que recibí en mi consulta. De eso hace ya 20 años. En ese entonces él tenía 5 y estaba cercano a finalizar su educación inicial, mientras que yo tenía 25 y había terminado recientemente mi formación como psicóloga. Cuando finalicé mi licenciatura y me recibí, me sentí como expelida al mundo real de un modo un tanto abrupto, y experimentaba en ese entonces bastante preocupación respecto del cómo comenzar a hacer y ser clínica. Hice mi práctica profesional en el centro clínico de la PUC, donde estudié, en clínica de adultos, y mi sensación de incomodidad aumentó en ese espacio, no disminuyó, que era lo que yo esperaba. En parte, pues en ese entonces no estaba yo muy segura de ser un adulto, y en parte también porque al hacer terapia me sentía como si durante 5 años me hubieran enseñado a bailar por correspondencia y ahora se esperara de mí una fabulosa coreografía. Luego conseguí un trabajo en un hogar de protección simple en el que me quedé por poco tiempo. A pesar de lo breve de esa experiencia, ese fue un lugar en el cual aprendí muchísimas cosas y que me entregó en específico un regalo muy especial. En él descubrí la clínica con niños. El hogar, como suele ocurrir en Chile, tenía pocos recursos, pero contaba con un gran terreno a las afueras de la ciudad y con una enorme sala de juegos de la que me adueñé apenas llegué. En esa salita descubrí que en la terapia con niños me sentía mucho más cómoda y que recuperaba mi espontaneidad. Las que en ese entonces yo consideraba mis debilidades, mi juventud, mi inexperiencia, mi cara de guagua, mi dificultad para permanecer quieta mucho rato, mi estilo poco formal, de pronto se convertían en fortalezas que favorecían el desarrollo de las sesiones. Así entonces salí de ese lugar sabiendo que quería trabajar en clínica con niños y armé mi primera consulta. Hasta ella llegó un día mi primer paciente, a quien hoy llamaremos Tom. Sus padres me contactaron preocupados por algunas cosas que observaban y no comprendían del comportamiento del niño, y porque se daban cuenta de que él lo pasaba mal. Ambas cosas, hasta el día de hoy, me parecen fundamentales al iniciar un proceso terapéutico con niños, muy especialmente la segunda, un niño o una niña que lo está pasando mal, que sufre. Prestar atención, pesquisar ese sufrimiento, comprenderlo, indagar en sus raíces. Las raíces del sufrimiento infantil pueden ser muy, muy largas y remontarse subterráneas y ajenas a nuestra vista a momentos e historias ocurridos incluso muchísimo antes de su nacimiento. Todo esto que les digo lo pienso y lo sé ahora. En ese entonces lo único que tenía eran unas enormes ganas de comprender y acompañar a un niño enfrente de mí.
Como es habitual, antes de ver a Tom, tuve una entrevista con sus padres. Recibí de ellos una voluminosa carpeta que contenía, entre otras cosas, los resultados de exámenes neurológicos realizados al niño, su historia pediátrica, que incluía un reflujo severo en sus primeros 18 meses, y algunos informes escolares. De su relato pude recuperar una historia del desarrollo relativamente normal, con un inicio del habla tardío, posterior a los 2 años, y algunas particularidades más que destacaban a mi vista como una heterogeneidad del desarrollo. Le costaba pegarle a la pelota, pero manejaba a la perfección un joystick. Se demoró en comenzar a hablar, pero a sus 5 años contaba con un vocabulario sorprendentemente complejo, etc. Sus padres describían a Tom como un niño tranquilo, aunque temeroso, que encontraba especiales dificultades en su integración social, resolución de conflictos interpersonales y adaptación a situaciones nuevas. Les llamaba la atención lo mucho que se inhibía frente a los desconocidos, lo mucho que le costaba sostener la mirada, y les preocupaba abiertamente una cosa puntual: el terror que él experimentaba frente a las marionetas o cualquier variación de ellas. En ese entonces había una cadena específica de supermercados de la ciudad que tenía personas disfrazadas, lo que hoy llamamos corpóreos, ¿cierto?, que recorrían los pasillos disfrazados de animales, saludando y abrazando niños. A él le aterraban de tal modo que su mamá ya no podía llevarlo de compras. Esto último, y la dificultad para defenderse de un niño en el colegio que, digamos, que le imponía su compañía, eran las dos cosas que yo descubriría después, más sufrimiento le causaban a él. El día en que Tom llegó por primera vez a mi consulta, venía acompañado de su mamá. Aunque nos conocíamos, ese día no pude ver su cara. Venía rígido, tenso, tomado de la mano de su mamá, mirando sus zapatos, y no despegó la vista del suelo en ningún momento. Pero aceptó dócilmente ingresar, primero a la casa y después a la consulta. Sentí miedo y rápidamente mi mente rellenó ese miedo de explicaciones centradas en mí. ¿Podré hacer esto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Las preguntas habituales de cualquier persona que es nueva en algo. Sin embargo, lo que veo ahora es cómo ese miedo tenía que ver también con ese niño, desesperado por cerrarse y anhelando ser invisible, o quizás, debiera decir, no sabiendo cómo abrirse y aceptar el hecho de ser visto. Cuando nos quedamos solos en la consulta, nos sentamos ambos en la mesita de dibujo y fue entonces cuando ocurrió la magia. Como ya les he dicho, él no me miraba, entonces todo lo que yo veía de él era su pequeño cuerpito sentado y su cabeza totalmente agachada. Sobre la mesa, papel y lápices. Seguramente de algo hablaba yo y él respondía con monosílabos, y entonces, espontáneamente, sin pensarlo, tomé un lápiz y lo hice rodar hacia él. Pude reconocer la sorpresa en él. Levantó las cejas y su cuerpo se estremeció ligeramente. Y tomó el lápiz y lo hizo rodar hacia mí de vuelta. Ese simple gesto del niño me llenó de esperanzas y supe en ese momento que tendríamos la posibilidad de trabajar. Ahí dentro había un niño que acusó recibo de mi intención comunicativa y respondió a ella. Otra vez hice rodar el lápiz hacia él. Esta vez él sonrió con sutileza y me lo regresó rodando. Volví a enviarlo rodando hacia él y entonces él lo tomó en sus manos y dijo: «Teniente Jack, ¿me copia?». Tomó otros lápices que comenzaron a conversar entre ellos y así dio inicio a un juego en el que los lápices eran soldados preparándose para una batalla. Los lápices se habían convertido en soldados. Él podía hacer como si los lápices fuesen algo que no eran y desplegar, apoyado en algo tan sencillo, un complejo juego. Apareció el teniente Jack y el soldado Tom, es por eso que elegí ese nombre para que lo represente hoy, y luego otros soldados y tras ellos los tanques, las trincheras, los mapas. Su interés no era por las guerras en general, sino por la Segunda Guerra Mundial. El niño, a pesar de su edad, poseía un impresionante conocimiento sobre esta materia.
Creo que fui consciente de lo preciso de su manejo del tema un día domingo en el que el diario traía inserto un especial, en cuya portada lo que yo reconocí fue un dibujo de él, que él solía repetir, el desembarco en Normandía. La similitud de su dibujo con el esquema presentado en el diario me resultó abrumadora y pasé varias horas comparándolos. Yo estaba frente a un experto en Segunda Guerra Mundial. Así que me sumergí con él en ese mundo que a pesar de la temática le resultaba seguro, amable, y permití que nuestras sesiones se llenaran de variaciones sobre el tema. Hicimos dibujos, figuras de plasticina, soldados de palitos, fuertes, trincheras de bloques, tanques de cartón y un largo etcétera que sinceramente ambos disfrutábamos a la par. Creo que en gran parte fue mi capacidad para sumergirme en su mundo la que hizo que al poco andar los padres comenzaran a reportar cambios favorables en su comportamiento. De hecho, mi vecino de consulta me comentó un día que al principio de la terapia, desde fuera de mi sala, no se podía escuchar que nadie estuviera dentro, mientras que ahora era evidente para él que dentro jugaba un niño, pues se escuchaban gritos, saltos, risas y diversos y a veces insólitos sonidos. Este comentario fue importante para mí entonces y ahora me hace pensar que parte de lo que el entorno identificaba como estar mejor consistía en el hecho de que ahora Tom parecía habitar su propio cuerpo de un modo diferente. Podríamos decir con mayor propiedad, haciendo uso de él y a través de él haciendo uso del espacio. Un niño que parecía estar bajando de su cabeza hacia el cuerpo, proceso para el que hoy considero fundamental la posibilidad que tuvo en la consulta de hacer un uso bastante libre del espacio, sin que ese uso fuese catalogado, juzgado o evaluado. Mi consulta no era muy grande, pero sí, digamos, muy resistente y flexible. En ella jugamos a la pelota, hicimos guerras de cojines, montamos escenarios de batallas, hasta cocinamos. Una vez abrimos un puff gigante y descubrimos que estaba relleno de pequeñas bolitas de Plumavit. Al meter los brazos, la sensación corporal era muy extraña, como si el cuerpo perdiera peso al sumergirse en esa extraña materia. El asunto fue que, producto de la estática, las pelotitas se pegaban a los brazos y luego costaba mucho sacarlas. Situación que resultaba un tanto molesta, pero que finalmente nos causó mucha risa y dejó un estropicio significativo y lento de limpiar. Durante varias sesiones trabajamos también con el Tom de papel, una versión tamaño real de Tom que construimos dibujando su silueta real en un papelógrafo y que usábamos para pensar cosas de Tom que a Tom le costaba enfrentar de sí mismo. Cuando usábamos al Tom de papel, yo me sentía como en una especie de reunión de directorio, en la que ambos nos poníamos serios y realizábamos una suerte de balance o evaluación estratégica. Casi siempre, este trabajo tan serio era sucedido por una guerra de cojines y el griterío que a mi vecino de consulta le llamó favorablemente la atención. Un niño que hace uso del espacio. ¿Qué mejor señal de mejoría? Pero esta reflexión la hago hoy, 20 años después. En ese entonces yo estaba tan sorprendida como sus padres por los cambios que observaba en Tom. ¿Por qué el niño mejoraba si yo no estaba haciendo nada? ¡Wow! Nada. Hoy me impresiona que realmente, sinceramente, yo pensaba que no estaba haciendo nada. Como si pensarlo, traerlo a mis domingos, estudiar para él, pensarlo junto a sus padres, fuera nada. Tom tenía ahora un espacio limitado por las paredes de la consulta en el que podía desplegarse, no ya a solas, sino en compañía de otro. Él tenía sus mapas con trincheras y minas, y yo los míos con resultados de test. Pero el asunto es que ambos nos encontrábamos al medio. Y tenía también otro espacio que comenzaba a desplegarse y complejizarse, el que se desplegaba en sus padres después de cada reunión que sosteníamos y en las cuales, juntos, íbamos pensando a Tom, deteniéndonos en sus cualidades, renombrando ciertos aspectos de su forma de ser, procesando además lo que a ellos les generaba esta forma de ser y permitiendo así algo que en toda terapia con niños resulta fundamental,
que el niño sea pensado, visto diría también, por sus padres. Si bien inicialmente nuestras sesiones se enfocaban en su tema preferido, que era la Segunda Guerra Mundial, poco a poco comenzaron a experimentar variaciones, muchas veces introducidas por mí, casi siempre bien recibidas por él. Algunas de ellas orientadas a que enfrentásemos sus dos mayores temores, el niño que lo asediaba y los títeres. La primera vez que hablamos del primer tema, estábamos literalmente al medio de un desembarco en Normandía, elaborado con bloques, sentados en el suelo y apoyados en el sillón, mirando ambos al frente. Él había traído a la sesión una breve mención a ese chico, y entonces yo le pregunté si quería hablarme del chico y de lo que le costaba de él. Me di cuenta que Tom no sabía cómo establecer límites, cómo evitarlo, alejarlo, decirle que no, cortarlo. Ese niño le resultaba invasivo. Se veía muy asustado, pero en realidad lo que estaba era muy, muy enojado, con una rabia muy, muy guardada en su interior. De modo que se nos ocurrió convertir un cojín en una representación de aquel niño, y así partimos, enfrentando primero al cojín que lo representaba. Inicialmente era solo furia y ansias de destrucción, pero posteriormente era ensayando maneras de decirle no, así, en mayúsculas. Luego de algunos meses, él pudo trasladar a la realidad exterior lo que semana tras semana hacíamos en la consulta y fue exitoso en sus esfuerzos. Al respecto, debo señalar que dicho éxito implicó también algunas reuniones entre yo y sus profesoras para conseguir que lo apoyaran sutil pero firmemente con este tema. A veces, lograr que el ambiente principal del niño, casa, colegio, comprenda, vea y modifique ciertos aspectos para favorecer ciertos, comillas, logros del niño, tiene un gran poder terapéutico. El segundo asunto, la fobia a los títeres, demoramos más en tratarlo. De hecho, fue la última cosa que abordamos directamente antes de finalizar su terapia y solo lo hicimos después ya de un par de años de trabajo continuo, habiendo cruzado antes otros territorios. Un día de esos, yo puse frente a él un títere. Él sabía de antemano que en un canasto que había en mi consulta, entre otras cosas, había uno. Esa vez lo saqué y le pedí que me explicara si podía qué era lo que le causaba temor de él. Me dijo algo así: cuando el títere está así, inmóvil, tirado en el suelo, no me da miedo, pero cuando comienza a moverse, aunque yo vea a tu mano meterse dentro y sepa que es tu mano la que lo mueve, no lo sé. Lo sé, pero no lo sé. Entendí entonces que para él el muñeco se movía solo y resultaba por lo tanto ominoso. Él no lograba integrar en sí el hecho racional de ver mi mano moverlo, pues lo ominoso de algo inerte en movimiento le resultaba abrumador y aterrador. Ese día y muchos más después de ese, arrojamos el títere por la ventana y le dijimos algunas malas palabras entre risas. Después, cuando Tom ya se había marchado, yo rescataba al títere con bastante dificultad desde el techo del garage bajo mi ventana y lo traía de vuelta. Lentamente, el títere se fue volviendo menos importante y quedó abandonado en el canasto. La terapia con Tom finalizó por razones externas. Se mudó a vivir lejos junto a su familia. Sin embargo, habían ocurrido un par de cosas antes de su partida que resultaron para mí muy emocionantes y que me hicieron pensar que el fin de la terapia podía ocurrir pronto. Era fin del año escolar y Tom llegó contento a su sesión a contarme que entre las actividades de fin de año había habido en su colegio un concurso de baile en el que participó todo el colegio. Concurso en el que él resultó ganador. Ganar el concurso de baile lo llenaba de alegría. Estaba realmente feliz. Le pregunté cómo había hecho, suponiendo que era una situación muy angustiante para él antes. Y me contó que decidió prestar más atención a la música que a la gente mirándolo y que simplemente movía su cuerpo como sentía la música. Pude imaginarme la escena y me emocioné yo también. En otra ocasión, su mamá me contó que Tom le había mentido. Había entrado a su cuarto y lo había descubierto con el flequillo todo tijereteado, y al preguntarle qué había hecho,
Tom había negado los hechos y le había dicho que su hermano pequeño le había cortado el pelo. La madre había comprendido inmediatamente que esta mentira de Tom era en realidad un logro de su desarrollo. Tom ahora era un niño capaz de comprender que al estar ausente, su madre no podía saber realmente quién había cortado su cabello. Si bien Tom había resuelto favorablemente el test de Sally y Annie desde el principio de su terapia, para quienes no lo conozcan, se trata de una prueba sencilla que está orientada a comprender si el niño posee teoría de la mente. Bueno, a pesar de eso, los chistes, el uso del doble sentido y de la ironía eran cosas que quedaban fuera de su alcance de buenas a primeras. A veces dedicábamos un buen rato en la terapia a desmenuzar chistes y expresiones populares para entenderlas. Su dificultad motora para jugar al fútbol, que no colaboraba en su inserción social, se vio reemplazada por su facilidad para memorizar nombres. Tom era capaz de recordar las formaciones de varias selecciones de fútbol y de jugar FIFA, un videojuego bastante popular entonces, a la perfección. Habilidades que lo ayudaron a ampliar significativamente su grupo social. Lo lindo para mí de esta novedad fue que Tom seguía siendo él mismo, pero había encontrado un modo de ser con otros y sin duda se veía más feliz que aquel primer día en que llegó cabizbajo a mi consulta. Recordar el trabajo con Tom me ha hecho reflexionar en torno a una cualidad que tiene el trabajo clínico y que a veces, sobre todo cuando comenzamos a formarnos como clínicos, nos resulta difícil de aceptar y comprender. El trabajo clínico no es lineal y mucho de él transcurre bajo la superficie. Como una planta que pasa algunas temporadas sin cambios aparentes y de pronto un día nos sorprende floreciendo, de igual modo en la clínica infantil el día a día puede resultar difícil de pesquisar o de medir. Se trata de conectar, de comprender al otro, pero no desde mi mente, sino desde mi profundidad. Por supuesto que el estudio, las especializaciones, las técnicas que manejamos nos serán de gran utilidad, pues nos permitirán pensar al paciente, comprenderlo y contar con diversas formas de abordaje. Pero ninguna de ellas por separado hace que ocurra ese algo. Será quizás un destilado de todas ellas que pasa por nuestro ser, de ahí la relevancia del análisis formativo. Recientemente tuve la posibilidad de observar muchos combates de judo, un arte marcial que me apasiona para los que me conocen, en los Juegos Panamericanos, y pude notar cómo los competidores están frente a frente, moviéndose junto al otro, estudiándolo, buscando desde sus conocimientos técnicos el mejor agarre, la posibilidad de desequilibrio, la jugada posible para derribar al otro. Sin embargo, el que suele lograr el derribo no es el más técnico, sino que aquel que, guiado por algo más, un destilado de experiencia, ser, comprende el movimiento y simplemente hace el gesto correcto que permite a la energía ir con fuerza hacia donde va. Del mismo modo, un proceso terapéutico puede consistir en una serie de movimientos que hemos aprendido y practicado, pero finalmente es aquello que surge desde lo profundo del terapeuta lo que permite el movimiento profundo en el niño y que se transforma en aquello que llamamos estar mejor o sanar. Gracias. Vamos a proyectar el trabajo de... La pongo acá. I'm asking Rodrigo that he projects your response in Spanish so they can read it. Ya. ¿Te lo mando? Ya. Sí, yo lo tengo. ¿El que está en España? Yo se lo mando. El de él. Sí, pues. El de él en español. Tú lo tradujiste. Siéntate con él, que se pone nervioso. Siéntate ahí, Ya. Ok. Al tiro voy. Cata. No, esto
lo mando a ti? A ti. Pero si tú me lo mandaste. Bueno. Sorry. That's right. Okay. A ti y a la Cata. Toma. It's very strange, you know, before coming here this week, with COVID, I've only done one other live conference in the last 4 years. So it's quite strange coming back out into the world, isn't it? And so things like, how do you use the technology? Because technology changes so fast. Yeah. It's weird for me too. And it was also that with, 3.5 years gap, and I was speaking at a conference that was for trainees and trainers together. But I felt so old. I walked in and there was all these Babies. babies, and they were senior trainees. And that 3 years of COVID and just living in that other world had been a very different thing. Yeah, I know. It happens to me too. I'm just feeling my age more this year because I was 70 this year, and it feels 70? different. And it feels different. There are some times, some ages, when we feel really the pass of the time. Yeah. I know. I was just a thing that hadn't come to mind earlier when I'd read your paper was when you were describing the martial arts. I often have talked about it as being like whitewater rafting. There's a flow that's going to happen, and it's steering, and it's being able to recognise where you need to be the agent of what, and where it is it's simply your balance. Claro. Of course. Interesting. But just whatever helps us hold it in mind, like the martial arts, it's Pilots. it's there. Okay. Okay. Pilots of airplanes once, a lot of years ago, told me that the older airplanes, they play it with the body. They feel it. They could do it rather than just Like rafting. Yeah. Yeah. Okay. Last night when I heard you at ICHPA, I feel very surprised about the cases you present. Right. Because I recognize a way to work that is very familiar for me. But that was where I was thinking, you wouldn't do the same thing now with this boy, but that doesn't necessarily mean it'd be better or worse. ¿Estamos? ¿Para allá? Okay. Ahí, más, menos. Yep. Okay. Gabriella demonstrates how, as we get older, we still talk about the cases from early in our careers. This is not because we find it more difficult to remember what has happened today or where we've put our reading glasses, or at least not only because of that. There are some of these patients we meet when we are inexperienced, but open to new experiences and eager to learn, who teach us throughout our careers. The work you've heard me present today stretches back 40 years. What Gabriella had done so well for us is to demonstrate the essential nature of
reflecting on how our work is shaped by our own temperament and where we are in our own lives. This enables us then to be able to observe better the patients we are seeing and the context in which they live. It then becomes possible to better understand their inner life and make it possible for there to be a meeting of minds. This is how we are able to use our great desire to understand and accompany the child in front of me, to alleviate suffering and promote their healthier development. Tom had the great advantage of his parents being very concerned for him as a child whose behaviour needed to be understood as arising from anxiety and suffering, and they were able to take the step that is not always easy for parents, to seek help for their child. Gabriella tells us of conversations with them. If there's time in the discussion, it would be interesting to hear more about these and their role in sustaining treatment. I've written elsewhere about the central importance of the partnership with parents and carers. And I quote, "The professional role with parents can be summarised as A, assisting parents in the care of their child in order that there can be reasonable expectations of the child, given his emotional state and developmental stage, and of the parents. B, providing something for the child that the parents cannot." This quotation is from a paper Lynette Hughes and I wrote in 2005, suggesting that the work with parents is an essential component of child psychotherapy. We asserted that it can actually be more than this, providing a therapy for the parents at a particular developmental stage that might otherwise not happen. We view this as having its own characteristics, and we called it the psychotherapy of parenthood. I'm struck powerfully by the way in which Gabriella, having set the scene for meeting Tom by telling us his history, then demonstrates the central importance of observation in clinical practice. She highlights the particular task in psychoanalytic practice of building the capacity to be able to observe not only the patient in the room with us, but also ourselves in being with this patient. Just as engineers have to calibrate their instruments, and doctors and nurses need to know that their blood pressure machines have been properly calibrated, so too must we calibrate ourselves. What we see can give us important information about our patients if the glitches in us are recognized and, where possible, corrected. Our own personal therapy and analysis is essential for this. And we must hope, after we finish seeing our analyst, and please note, I do not say complete our analysis, that our reflective capacity is sustained through lifelong learning. One day, as a psychotherapy trainee sat down for her supervision with me and said, "The session started in the waiting room," but she immediately and emphatically corrected herself. "No, it didn't. It started when I was on the bus coming into work. I started thinking about him and about the last session." This trainee demonstrates that we may be able to set a time when we can actually be in the consulting room with the patient, but there is a process operating, which is the building of a space inside ourselves ready for a patient. Hopefully, this means that we can be in a state of mind when it is the patient in front of us who we are seeing, and not a preformed person or different person altogether. Perhaps we could call this primary therapeutic preoccupation, to mirror Winnicott's primary maternal preoccupation. Gabriella's pre-briefing is just as important to us as the briefing and debriefing. She lets us know who and where she was. Now we're in the room with Tom for the first time, and she tells us, "And that's when the magic happened. Spontaneously, without thinking, I took a pencil and rolled it towards him. I could recognize the surprise in him. He raised his eyebrows and his body shivered slightly, and he took the pencil and rolled it back to me.
That simple gesture of the child filled me with hope, and I knew at that moment that we would have the possibility to work. There was a child in there who acknowledged my communicative intention and responded to it. Winnicott writes about the importance of spontaneity in early relationships and gave us the concept of the spontaneous gesture. The mother meets the child's movement, which contains both a wish or need and a moment of agency. She responds to meet the wish, perhaps without even knowing it, and the child's sense of being able to create a responsive world can form. When he's ready, he will learn that he didn't create that world. It was simply waiting there for him to find it. And it waited until he could contend with being disillusioned about his powers. I would like to share another example of this magic, which I included in the paper I presented last night for the Chilean Psychoanalytic Association. My paper was on play and interplay in therapy, and my understanding of Winnicott's ideas in this area. I think Gabriella's paper would have been a good alternative presentation for that meeting. My illustration comes not from the therapy setting, but from an assignment for medical students as part of their learning about communication with children. Students were given a brief introduction to an assignment to explore children's development and their experiences of being admitted to hospital. They were instructed to spend some unstructured time with a child in a clinic or inpatient setting. They were given guidance outlining how to introduce themselves and the importance of ensuring they allowed reasonable time, and suggestions were made about suitable materials to have with them. The first student had seen a 5-year-old boy. She already knew him as she'd been present the previous evening when he had been admitted with a severe asthma attack. He was now almost completely recovered. He was an intelligent, precocious child whom people initially found charming, but who had by this time irritated everyone with his intrusive behaviour and bossy attitude. The student knew she had to prepare for the assignment, and despite some concern about the likelihood of the boy being uncooperative, she decided to approach him. She introduced herself politely as a medical student, but the boy totally ignored her. She thought she had nothing to lose, so she spontaneously tried a different approach. She said, "I'm not really a medical student. I'm really a Native American woman, and my pigtails have been cut off." The boy stopped in his tracks, captivated. He immediately told her he would draw the person who had done it. He developed the story, producing further drawings to say it was a monster who cut things off people. He went into great detail. The student and the child both took great pleasure in their time together as he spontaneously elaborated his story, engaging without inhibition with this unintrusive, playful, and facilitating young woman. Although the interaction did not set out to be a therapeutic encounter, the student embodied what Winnicott's description emphasizes. She was able to tolerate not knowing where the interaction would lead, and to be spontaneous and perhaps a little mischievous. This enabled him to enter into a world in which he could safely play with themes of dangerous vulnerability and achieve some degree of mastery. I thought this boy was able to process something of his experience of his asthma and his admission to hospital through the playful interaction with this student in what might possibly be described as a therapeutic consultation. So to return to more the discussion, both these children were able to be taken by surprise and feel safe all at the same time. To find the world they were in at that moment, and which contains such potential threat, was not of their creation and expectation. They found a space through the responses of these two gifted young women who did not put their needs above the child's, and were able to make a space for the child to enter and play. Some things in life can rest on the roll of a dice.
Tom's chances were governed by the role of a pencil. It was offered gently, intruding into his world, but not invading his world. He was able to find in it what he needed, and entered this transitional space to create a world of war and invasion. He could safely create an unsafe world and allow Gabriella to be there with him, contributing but not invading nor persecuting. She could be animated, but unlike the glove puppet, she did not become occupied by sinister forces. Both Gabriella and the medical student had abilities present which enabled them to safely use their spontaneity without this being an impulsive act of retaliation or coercion or avoidance of pain. Our professional training and personal therapy need to harness spontaneity in the service of therapy, whilst also enabling us to avoid impulsivity. With the help of experience, our supervisors, and theory, we need to develop the art of disciplined spontaneity. Gabriella then tells us of the progress of their work together. This was very meaningful and clearly very full of meaning as well as pleasure for Tom. We don't know whether there were things that we would call interpretations, but we do hear about how he was progressing in his overall development. I will leave this for the general discussion and for Gabriella and all of us together to play with our ideas about the significance of all that was done and done by the two of them together. However, I would like to highlight an issue that has been a matter of debate and disagreement in the psychoanalytic world. How important is interpretation, and when is it important? Winnicott certainly did not see it as essential. Anna Freud and her colleagues also placed the idea of developmental help as a part of the therapeutic process. Developmental help occurs when the therapist is prepared to add something through word or action to add to the child's capability at a particular moment. An auxiliary ego function to enable developmental processes to integrate more readily, or for the child to find an ability in themselves with which they had not yet realized had formed. And I will add a final word on the issue of interpretation from one of my 10-year-old patients, who sometimes became irritated by my attempts at interpretation. Meaning? Does there always have to be a meaning? It's a game. Psychotherapy can only ever be one of the factors contributing to children's lives. The therapy has direct effects with the child, and we must ensure that the understanding which we acquire in therapy can be used to enhance other people's ability to make adjustments and to correct misunderstandings. This happened for Tom through Gabriella's communications with his parents and other people. Respecting the private Tom, whilst also sharing something of what needed to be held in mind for him by others. This is important in managing changes which occur and which may be puzzling or cause problems. We may see progress where others see problems. I would like to give an example from my own work. 9-year-old Emma was being seen 3 times a week by a trainee. I saw the parents once every 2 weeks, and I also liaised with her school. Emma was liable at times to be violent to other children, so to manage this better and to support her learning, she had a teaching assistant with her for some of her school lessons. Her behaviour had become much more settled, and a pattern which we saw often in schools was that because they were short of staff, children who were provided with extra help often found the special person being taken away from them to help other children. Each week, at a particular time on a particular day, Emma's support worker was taken away to be with another child. Her violent behaviour started again and was added to by Emma telling her teacher that 15 minutes before that regular time, I will explode. When I visited school,
I was told that Emma was being threatening and manipulative if she wasn't allowed exactly what she wanted. The staff were surprised when I suggested that rather than being manipulative, Emma was showing insight. She now recognized what was happening inside her when her support worker was taken from her and given to another child. She also knew that she could not manage her violent impulses when this was done to her. I suggested that rather than expect Emma to change her behaviour, school needed to change theirs and recognize that she had made considerable progress, but that they were asking too much of her. Tom had parents who could tolerate their child being both known and unknown by them, and could allow the need for him to have privacy, to share some things only with his therapist. They could also know when to understand his behaviour to be a sign of progress, even if it made difficulties. His mother was able to understand his ability to tell a lie as a developmental step and not a moral failure. The ability to tell a convincing lie is a complex task, which can be broken down into its component parts. The liar has to have a good grasp of what is true and what is not. He must be able to construct a false and plausible version of events, whilst not losing sight of what is true and what is not true. He must then be able to communicate to another person the false version in a way which the other person will find believable, whilst himself simultaneously continuing to know what is false and what is true. Healthy social development is indicated when the ability to tell a lie is followed by becoming able to not tell a lie. Sadly, many of our politicians in the current UK government have failed to make this developmental step. My knowledge of sport comes from football rather than martial arts, and I was reminded of the axiom, play the ball, not the player. It is a reminder that what we attribute to the other player and the relational power they may be able to exert over us may be a greater handicap than our own ability to engage with reality and use our own abilities appropriately. We can be beaten not simply by the other player, but by ourselves, what distracts us in relationships. Gabriella turns our minds to ensuring we think of development as a psychosomatic process. Tom learnt more about his physical and psychological strengths and weaknesses and was able to adapt to these, gaining pleasure and progressing without any inability being a cause of humiliation. I want to thank you, Gabriella, for your paper and sharing your work with Tom to demonstrate not only his development, but also your own. By being alongside him, you were able to assist him in having a more balanced, literally and metaphorically, balanced view, a move from experiencing life as a battle to a place of relationships within which pleasure could be experienced, joy shared, and difficulties negotiated. Muchas gracias a Gabriela, a Adrián. Hemos planteado este espacio clínico porque creemos que es fundamental poder hablar de nuestro trabajo, pero también queremos pedirles que en los comentarios, intervenciones que hagan, haya un especial resguardo a la información de los pacientes y de los terapeutas involucrados. Entonces vamos a hacer un espacio de intercambio, damos la palabra y los que están en el Zoom también tienen la posibilidad de escribir por el chat o levantar la mano. Bueno, agradecerle la exposición, la bella exposición de Gabriela y las interesantes reflexiones de ella.
Y como para ir abriendo cuestiones que surgieron That's right, escuchando a Lucio Gabriela. will tell me. Lucio can tell me afterwards. Quedé pensando en esta observación que hacía en ese entonces. It's right, Lucio will be able to tell me after he's finished in Spanish, he'll tell me, I think. Yes. Tú le dices en English después. Yeah, I was telling you, I was thinking, Gabriela, you for the interest case and your reflections on it. And I was thinking about certain aspects in order to build up a conversation with you. Right. And one of the aspects I was thinking it was how you managed to make very acute observations of this patient. That he had difficulties with gross motor coordination, but he had fine motor coordination. He could draw, and he was very. He made very detailed drawings about the disembarking Normandy, and also he was very fond of fine coordination. So when you sent to him the pencil back and forth, you were speaking his language. He was speaking the language of fine things, of subtle things, and he got excited with big things, you know, the disembarking Normandy. That he got also scared because I was thinking when you started speaking his language, the language of fine coordination, he takes a pencil and he personifies and transforms it into a person. It was a Lieutenant Jack or so in a sort of way he was playing with the puppet, but in his own terms. And that was the thing. You allow him to play in his own terms. But when he saw a puppet in another human being hand or a big body costume, he got very afraid, or he felt an ominous feeling. He got an anguish out of excitement and terror of big things. So I think this is a beautiful illustration of what Adrian was telling us about, like getting into playing, not playing with toys, but the playing experience, and moving forward from this starting point to his ability to build up a relationship with big excitements, but starting from this fine coordination. That was it. In Spanish. Bueno, Sorry, I distracted. I was expecting him to finish and then tell me. La observación que hace Gabriela, muy tempranamente, en este caso, donde ella logra capturar, dice espontáneamente, y logra capturar cómo este paciente sentía un aprecio por las cosas pequeñas, tenía habilidad para la motricidad fina, podía dibujar con detalle, le gustaban las cosas sutiles y pequeñas, y sin embargo las cosas grandes le generaban excitación, como el desembarco en Normandía, pero también terror, como el corpóreo. Entonces cuando Gabriela le lanza el lápiz y él lo lanza de vuelta, y empiezan en este cordán, en este ir y venir, se requiere motricidad fina. Gabriela, yo tengo la impresión que logra hablar rápidamente en el lenguaje que él podía entender. Logra comunicarse en los términos que él podía entender. Y pensaba, bueno, él agarra el lápiz y lo transforma, lo personifica y lo transforma en un personaje. Hace algo parecido a lo que sucede con los títeres o con los corpóreos. Entonces, ¿por qué esto no le daba su? Bueno, porque lo hace en sus propios términos. Es él el que agarra el lápiz. Y él lo transforma en algo más. Y lo hace desde este lenguaje de lo fino, de la coordinación fina. No de la coordinación gruesa con la que tenía dificultades, como en el fútbol. O en lo grueso grande que le genera excitación y terror, como el corpóreo. Entonces me parecía que es una ilustración bellísima de lo que estaba diciendo Adrian Sutton ayer y hoy día sobre la posibilidad de entender el jugar, no desde jugar con juguetes, sino la experiencia de jugar como algo en sí mismo terapéutico, de la medida en que uno puede hacerlo desde el punto de partida del paciente y desde la sensibilidad del paciente.
You made me think of a question. Do you have infant observation as part of your training? Not as Tenemos. Si observamos niños, no. So, do you want to translate for people who don't? ¿Le traduces tú, digo yo? Ah, no, él pregunta si la observación de niños es parte de nuestra formación, habitualmente. En general no lo es. I ask because I think it was one of the most powerful things in helping develop observational ability. Because in the infant observation, shall I describe it in case people don't know? For that, what you have to do is you go each week into the home of a family where there is a new baby, and you go and you are there not to be a participant, you are there to be an observer. And part of what you are doing is learning what it's like to be in a position with people without having any responsibility except to remember it, process it, and take it to a seminar to discuss it. Can you translate? ¿Digo? ¿Dices? Dale. Es que él preguntaba esto porque allá dice él que una parte de la formación es que las personas van una vez a la semana a la casa de una familia con un bebé recién nacido, pero no tienen una participación activa, sino que solo son observadores, que es lo que también se hace acá en el grupo de observación de bebés, ¿no? Que hace Eduardo Yay, de acuerdo al método Sterpick, ¿no? Yeah. It is according to Sterpick method. Just observing babies. Yeah. So what one finds is what happens inside oneself, and you have to not do anything. I wasn't very good at it. The part of not doing? Yeah, I got more interactive, but my analyst, when I was describing it, was actually quite forgiving of me in one way, but my supervisor was even more forgiving because I had a very strange situation where the family where I was observing the new baby, the previous baby had been killed by the nanny. So I was allowed, so we have to be human about it. Before anything. Sí, bueno, le tocó hacer una observación de bebé y que le costaba no participar y que el analista era comprensivo y el supervisor aún más, porque le tocó hacer esta observación en una familia donde el bebé previo había sido asesinado por la nana. ¿Sí, no? Por su niñera. Por la nani. So it's this acute observational ability to be able to take something in, to hold it, remember it, and be able to recount it. So not even necessarily to try and make any sense of it beforehand. And for me, it was also, it was one of the things that was also there in feeling able, when I was inexperienced, when I was just starting, I can remember the relief I felt when something, I just didn't understand what was happening. And then I thought, well, I just have to remember it and tell my supervisor, and she'll make sense of it for me. Sí, el trabajo era observar, recordar lo que se estaba observando y después narrarlo. ¿Está apagado? ¿No? ¿Ahí? ¿O con ese? El trabajo era registrar, ¿no es cierto?, guardar ese registro y después hacer una narración al grupo en los seminarios una vez a la semana, y que eso a él lo dejaba bastante calmado porque él decía, bueno, estoy observando, no entiendo, pero no importa porque solamente voy a contar y mi supervisor va a ser el que me ayude a encontrarle sentido. I'm on a roll, shall I keep going?
because what's just also come to my mind is what does it mean in terms of our relationship with the supervisor and what we attribute to them, and we have to be ready for the shock when our supervisor says, "I don't know what's happening." Bueno, pues las expectativas que tenemos en relación a los supervisores también en algún momento recibimos el shock de que el supervisor nos dice, no tengo idea de lo que está ocurriendo. I'm quiet now. Oh, okay. Yo quiero decir algo respecto de lo que dijo Lucio. ¿Sí? ¿Lo Eh, traduces tú misma? ¿Ese? ¿Lo traduces tú misma? Ok, me tradujo yo. Sí, ok. Okay. I try. Okay. No, que te escuchaba, Lucio, y pensaba cómo de pronto, para mí hoy, cuando trabajo con niñas y niños, una parte del trabajo tiene que ver con qué es jugar con esa niña o con ese niño, ¿sí? Porque solemos tener una idea obvia, preconcebida de lo que es jugar, pero a veces jugar es otra cosa. O a veces la posibilidad de una niña o de un niño de jugar está en otro lado, ¿no? Está, por ejemplo, en el lápiz y hay juegos que son gigantes y juegos que son muy pequeños o juegos que son solo un gesto dentro de la consulta. Ahora voy a tratar de traducir. I'm saying that when I heard Lucio, I think that when I receive a new kid on my consult, I always ask myself, what is playing with this particular kid? Because we tend to think of playing like a specifically thing, maybe with some rules or with some things, but maybe, or sometimes playing is a gesture, no, a tiny thing. Well, and the observational aspect of starting an assessment has to be as well there. And I can remember I would introduce myself to children and then just say, there are things here for you to use if you want to use them or are able to use them. And if you are able to talk, I will listen, but I'm somebody you cannot talk to as well. And I would explain it, and that was how I was taught to do it. And then, and think about it now, and then I would sit back and have my wider field of view. ¿Yo? Que bueno, que él cuando trabajaba con niños solía presentarse frente a ellas o a ellos diciéndoles que aquí habían algunas cosas con las que él o ella podían jugar o no, y que también él iba a estar ahí disponible para que ellos hablaran con él o no, ¿sí? Como poniendo énfasis en esa posibilidad también de no hacerlo, de no hablar, etc. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No. Is the term talking therapies used in Chile? Se usa en Chile el término terapia talking therapies. Talking? Talking. Is it a term? No. In the UK, the attempt to, I'm showing my prejudices now. Okay. The attempt to regiment and make protocols for and be able to say how much each bit costs has been pulled under the heading of, in the National Health Service, of the talking therapies. And the difficulty is that therapy, whether it's with adults or children, is as much about not talking.
when to talk and when not talking is the right thing. And I think it shows quite a cultural difficulty, and it makes it very difficult for psychoanalytic practitioners because they're being forced into a direction if they want to earn their living. Mm-hmm. It also means that people who may only have qualified from just graduated from a psychology course, not necessarily clinical, Mm-hmm. can be trained to implement the protocol. Nos comenta que en Inglaterra existe ahora una especie de protocolo que de alguna manera clasifica los tipos de terapia, ¿sí? Y existiendo uno, corríjanme si me equivoco, esto es lo que yo entendí, que se llama talking therapy, como terapia de hablar, ¿sí? Entonces plantea el problema de que hay que hablar, cuando en realidad la terapia con niños muchas veces puede ser no hablar o saber cuándo hablar y cuándo no hablar, el silencio, etc. Y que es especialmente complejo esto con los psicólogos recién titulados que están comenzando, ¿no? Porque tienen que ceñirse por el protocolo. Yo creo que ese fenómeno en particular, that particular phenomena isn't here, but the other one, the protocolization of something that can't be protocolized. We're used to. ¿Sí? Nick. Bueno, me parece muy interesante la exposición, el comentario que hace Adrián y el comentario tuyo, Lucio, respecto al trabajo de Gabriela, con respecto a la relación que hay entre la integración psique-soma, ¿no es cierto? Porque para mí esto de que el títere le causaba terror es símbolo de que la imagen del cuerpo no está integrada con la experiencia del cuerpo. Y la relación que hay entre el gesto espontáneo de Gabriela y la respuesta a través del gesto y la experiencia del niño desde su propio sentir de la motricidad que destaca Lucio. Porque en mi experiencia de trabajo he tenido casos de niños que vienen con diagnóstico de psicosis infantil o de trastornos de personalidad límite muy graves, y después, a posteriori del tratamiento, se descubre que en rasgos autistas. De hecho, tu caso me hizo pensar inmediatamente en la clasificación, porque estamos muy ligados a la clasificación, ¿no es cierto? Y después me doy cuenta al final del tratamiento, o cuando la fase más confusa está más superada un poco, que como el niño experimentó su cuerpo, por ejemplo, un niño con hipotonía, que no puede, al tomar a su madre lo alza, no puede tener el contacto justo, esto a propósito de crear el mundo a través de la respuesta adaptada, puede generar esta vivencia de soledad, de ser arrojado al vacío, o puede estar asociado. Por lo menos en mi experiencia, cuando llegamos a poder poner en palabras, porque al principio la palabra te genera un golpe de vuelta, el solo hablar ya se vuelve algo. Estas asociaciones de las vivencias tempranas a nivel corporal con las reacciones actuales ayudan o le hacen sentido. Entonces me hizo pensar la visión que destaca Lucio de tu intervención primera, de por qué el niño pudo responder a eso. Y lo otro me parece muy útil, aunque quizá debiera ser de perogrullo, debiera ser básico, pero no lo es el tema de la reacción agresiva del niño como reacción o sea, este pasaje del niño malhumorado que rechaza a la estudiante de medicina, que dice que es una indígena con la cola cortada del pelo, y cómo a través de eso el niño empieza a hablar de batallas y puede en el fondo representar todo lo atacado que se ha sentido por el medio.
y uno habla de defensas narcisistas, que no tienes cómo entrar en el mundo del niño. Entonces, ¿cómo el gesto es como tan importante para el trabajo terapéutico? Gabriela, dale. Don't leave me alone on this one. The- Okay, okay. It was a very interesting and complex discussion. Laura was saying that she was thinking about the difference between the body image of this kid and the body experience that he had. That she thinks that there was a problem in integrating body image and body experience in a sort of a difficulty in psychosomatic integration. And that this leads us to think about classifications, whether we should think about psychosis or as autistic aspects of in the kid, but when things got calmed and this confusional phase was over, well, then you can think different things. And it was very important in that sense how Gabriela was able to manage the whole situation and to give a responsive attitude towards this kid and to be able to make way in order that they could think about how he was integrating the body and also to think about aggression and how aggression emerged as a response and in relationship to these integration difficulties. And then the pigtail thing. I'm gonna try to translate you simultaneously because then Okay. it's easier. Yeah. Okay. Pero quería preguntar al Dr. Sandon She wanna ask you, en su experiencia, in your pensando en el experience, trabajo de Gabriela y thinking la in my work espontaneidad, lo and importante de spontaneity and its importance, donde, por ejemplo, en las where in hospitalizaciones hospitalizations hay mucho protocolo en la interacción there's a lot of del protocols personal de in salud con los interaction pacientes, between personnel que staff según mi and perspectiva patients. So se genera cierta distancia. that generates Y desde distance. la educación médica también And se in les medical enseña muchas education veces also, a los médicos a no involucrarse practitioners are told to con not los get pacientes. involved with ¿Cómo cree patients. usted que podríamos How you think romper de alguna we manera can o encontrar esos espacios found para that que haya spaces of encounter más or break that espontaneidad en el trabajo y problem ese contacto un poco más to genuino? make the work more in hospitals, in medical environment, more spontaneous? I'm glad that it's a problem that you're going to have to deal with through your careers and not me. You remind me of an instance recently for myself, not in hospital, but I had to go to get my glasses checked, and the position of them, and the person adjusted them, and then, but he didn't just do what was being implicitly negotiated with me. He actually asked me if I minded him putting my glasses on me. And I found this extraordinary. I thought he was very respectful. He wasn't just doing it by protocol. And it interests me that when I hear about experience now care, if I have to go for some to see the doctor, and the way the doctor asked me if I'd mind him or her examining me, and I have to say I'd mind if you didn't examine me. So there's something where in those sorts of terms
there's something that doesn't just allow the flow, and it's done in a way which is, in the service of respect, but I think stops just that interplay. And I think that if you have to ask permission every bit, rather than things can be built into an interplay that allows some spontaneity. You better translate. I've gone on a long time. ¿Tú? Okay. Thank you, Lucio. I like this game of spontaneity translation. Well, I think it's much more important leaving that there's a conversation between all of you. I'm just here as a catalyst to the conversations you might not. I understand you very well in English, so I forgot that I have to translate. Y que bueno, se reconoce que eso es en honor al respeto, pero por otra parte, que eso interfiere con el contacto espontáneo y recíproco y la posibilidad de ir armando interacciones recíprocas en una vida. Así que eso es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar con un problema. Siempre escucho las interacciones, las conversaciones. Always I hear conversations or conversations. I think more a lot about experience, pienso más acerca de la experiencia. And what means to have experience and how experience is constituted. Y qué significa la experiencia y cómo se constituye la experiencia. Tenemos autores como Bion que hablan de aprender de la experiencia, pero no hablan de la constitución de la experiencia. We have authors like Bion that talks about learning about experience, but doesn't spoke about how experience can be constituted. And I think what Gabriela, Yusuf, and us are trying to find a way out to with the patient, in this case with Tom, to allow experience emerge in the relations. Y creo que cuando hablamos del caso de Tom con Gabriela, muestra tan claramente cómo eso que Winnicott llamó elaboración imaginativa tiene que ver con el espacio de abrir un encuentro como para que emerja desde ese territorio de experiencia. Pero no, ahí yo puedo discrepar un poquito porque me parece que eso yo no lo veo como espontáneo. Es espontáneo en el sentido de que ocurre, pero no es espontáneo en el sentido que llevamos toda una vida preparándonos para estar en esa disposición. I may allow
Yo quiero decir una cosita antes de... Gracias. Te escuchaba, Rodrigo, y pensaba que quizás sería interesante darle más vueltas respecto a cómo llamar, si no llamamos espontáneo, a ese momento en el que aquella cosa emerge, ¿no? En el caso que yo les presenté fue un niño que no me habla, yo aquí enfrente y lo busqué, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón en el sentido de que en el momento en que esa que fui yo hizo esto, hay miles de cosas detrás, ¿no? Que si nos ponemos a desglosarlas son bastante contundentes y tienen que ver con la formación y otras cosas, pero me parece súper interesante eso, ¿no? Eso que no es ni la técnica, ni el protocolo, ni es, sino que soy yo en el fondo, ahí, ¿no? Como buscando el encuentro. Ahora tengo que autotraducirme. Okay. I'm saying that listening to Rodrigo make me think that maybe we need to put more thought on the idea of what's happening when in the encounter to the kid, particularly Tom in this case, we do that, you know, that thing that it's not in the book, it's not in the protocol, but and I think that he's right when he tells it's not only a spontaneity, because the gesture has more on it, more solid roots. No. Okay. There's a lot, but that's the one. And to extend it as well into the field of research, while you were describing those things, it reminded me of some research that I was involved with, where two colleagues had developed a particular approach to the care, a group approach to the care of teenagers who'd attempted suicide. Mm-hmm. It's a very important issue and a very common problem. Dice que hablar de esto le recuerda la investigación, ¿sí?, de un grupo de colegas que trabajaban con adolescentes que habían intentado el suicidio. Now, the people who were doing it said that their work was cognitive behavior therapy, but they asked me to supervise them. Ellos decían que estaban haciendo terapia cognitiva conductual, pero sin embargo le pidieron a él que los supervisara. And it was work that they were developing, that they had developed this, and now for research they were being asked to protocolize it. El asunto era que por razones propias de la investigación tenían que protocolizar lo que habían hecho. And this led to great difficulties between the clinicians and the researchers, because they wanted things to go by the protocol. Y esto generó un gran problema, digamos, entre los clínicos y los investigadores o académicos, porque estos últimos querían que todo fuera realizado siguiendo el protocolo. And the problem is the protocols are trying to get hold of what it is that is done rather than knowing what it is that needs to be done. And I was very pleased with myself. Go on, finish on that. Y el problema es que, ahí no sé si me ayudas un poco, Lucio, en lo último, ¿entendiste? El protocolo que intentan definir qué es lo que se debe hacer en lugar de mostrar lo que se ha hecho. And what I was able to offer as a potential was a solution was that the therapist at the end of a session would say whether or not they thought they had remained with the protocol, and if they hadn't remained with it, why not? Because I thought that was the information that was needed.
y que a él se le ocurrió esta idea de que al final de la sesión o del trabajo el terapeuta pudiera decir qué cosas había hecho según el protocolo y cuáles no, ¿no? Entendiendo que ahí radicaba cierta riqueza. Eso. Quería preguntar algo sobre otro tema respecto a la OTEA, que hoy día está tan en boga acá en Chile, y como es un diagnóstico tan frecuente, el espectro autista, el espectro Asperger, etcétera, ¿no? ¿Qué piensa él de eso y cómo lo toman allá, cómo lo usan allá en Inglaterra? Okay. ¿Cómo enfocar eso con los niños? She want to ask you, what do you think about the autistic diagnosis, the autistic spectrum like diagnosis issue or tool? Yeah, I find it very difficult because I think there's a lot of good come from people wanting to try and understand. Dice que le parece difícil, aunque le parece que es algo positivo que la gente está intentando entender. ¿Sí? But when I was training, we used to use terms like autistic traits. Traits. Cuando él estaba formándose, se ocupaban términos como facetas autistas o rasgos autistas. And I found it very difficult when the word autism became more and more widely used, because I could understand perhaps autistic traits, but when you've been with classical description of autism, Kanner's syndrome, then they are not like that. They are, it's too wide, so that it becomes too inclusive. Le resultó problemático cuando el concepto de TEA comenzó a crecer y crecer y crecer de una manera que no es la de el rasgo TEA, sino que a volverse demasiado grande, como inabarcable, ¿no? Y dice too inclusive, o sea, demasiado inclusivo, como que incluye demasiado dentro de. But sometimes it might help people make adjustments which allow for engaging with the child that is there, not the autistic child is like this. Centrarse en el niño que tengo enfrente y no a lo que el niño autista hace o es. Because what we used to do, I'm feeling very old now, I used to say to parents that the words we'll have to use to get the right help for your child are autistic, words like that. But I don't think that should stop us trying to understand your child more completely. Uh-huh. Dice que, porque lo que él solía decirle a los padres y que se siente muy mayor cuando piensa en esto, es que la palabra que existe para explicar un poco lo del comportamiento de tu hijo es autista, pero tratemos de verlo a él y de entender más de lo que hay en él, independientemente del término. I also want to say that I think the way autism, autistic, psychotic, the way those words are used in the psychoanalytic literature is unhelpful, often as well. Le gustaría decir también que el uso que se le da en el mundo psicoanalítico a las palabras psicosis y autismo puede ser bien poco útil o que no ayuda, ¿no? Eso. Jackie. Laura, gracias.
Solo un pequeño alcance, estábamos conversando aquí con ella, en la formación clásica de uno el autismo de psicosis infantil, ¿no es cierto? Pero en el curso de actualización que uno toma, hay una mirada neurológica, neurologizante, o sea, donde el autismo es asociado a una forma de procesar la información, no con fantasía de angustia de derrumbe, que como lo comprendemos, o sea, desde el punto de vista de la neurología actual, por lo que yo he visto, los cursos que he tomado, se ve como un modo de procesar la información. Sí. Y que eso es lo que determina un comportamiento específico de los niños, pero no siempre va asociado a una angustia, algo que, entonces, claramente, si uno tiene un niño con ese diagnóstico, uno va a trabajar con el niño respecto de cómo vive eso y cómo vive su realidad a nivel emocional. Pero desde la mirada esa uno no va a resolver ni va a cuestionar lo que es el autismo en sí, porque tiene que ver con algo de funcionamiento, de procesamiento de información. Lucio. Big translations, Lucio. That on traditional psychoanalytic training, autism was looked from a scope of the breakdown anxieties and processes associated with those dynamics and anxieties. But nowadays, on training in autism, they look at it from a neurobiological perspective, and so they tend to characterize autism as information processing, a way of processing the information of reality. So this is given, and so there are difficulties in keeping an eye on the child and how he makes a way into reality, because they start from this standpoint that's fixed upon neurobiology. Un poquito. Laura, ¿cierto? Yo creo que este es un temazo. I think it's a huge theme, this trastorno o espectro autista, autistic spectrum, and the new neurological view, no, that is very popular. I think it has, creo que tiene cosas buenas y malas, ¿sí? De alguna manera quita el ambiente de la ecuación y eso tiene cosas complejas y cosas interesantes para el trabajo con papás. It took away the environment as an issue. A mí me ha servido el concepto de neurodiversidad, a diferencia del de trastorno de espectro autista, para entendernos, a todos nosotros, como situados de manera diferente en un espectro, y me ha servido de la neuropsicología el concepto de que si bien nuestro cerebro es morfológicamente igual, el cableado es distinto, ¿sí? Y que eso nos sitúa a todos nosotros en distintos espacios de esto. A nosotros y a nuestros, por ejemplo, no sé, a las características que podamos tener de pensamiento divergente, en el cual me incluyo, o de temas con la atención y la concentración, en los cuales también me siento no muy representativa de lo que se considera normal, ¿sí? Entonces creo que si uno toma desde ahí ese concepto, tiene algo como digamos, democrático, que puede permitirnos relacionarnos de una manera distinta, que allá estás tú, autista, y acá, y también la idea de, no sé, de déficit de atención, autismo, psicosis, como un continuo en donde a veces uno trabaja para que un niño se vaya más acá, porque simplemente su vida va a ser más feliz. I'm saying that I found it useful, además de problematic, the concept of neurodiversity. And I use it like we are all in it. That's a question.
No me puedo traducir a mí misma. Dar muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los expositores, a Adrián especialmente,